Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un saludo para todos los que nos están escuchando en el programa Recordar a nuestros maestros, que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional UN Radio Medellín en los 100.4 FM. Agradecimientos a Jorgito Benjumea, siempre le estamos muy reconocidos por su labor, y a todos los oyentes, pues también un afectuoso saludo en términos de esperar que lo que nosotros vamos a plantear, me encuentro con Lina Pulido, con Santiago Alarcón, y esta conversación, pues decía, espero que sea significativa y que les aporte algo para seguir reflexionando a Kafka. De lo que queremos conversar hoy es sobre eso que pudiéramos llamar el eje decisivo de la configuración de la identidad de Kafka, la escritura, la relación de Kafka con la escritura, porque los otros referentes de identidad a los cuales en general acudimos los seres humanos sin hacer mayor mediación analítica de ellos, la escuela, el trabajo, el matrimonio, etc., fueron descartados por Kafka, solo que aquí ha de entenderse que no es un descarte pues consciente, que se sentó un día en el escritorio, sino que son los procesos vitales que en la insatisfacción o imposibilidad de poderse reconocer en esas otras referencias ya mencionadas, el judaísmo, el trabajo, la escuela, el matrimonio, la familia, la paternidad, va decantando un ámbito que va a ser el ámbito kafkiano, por excelencia. De hecho, es tan dador de la identidad de Kafka, el espacio de la escritura, que si estamos haciendo este programa es precisamente porque la escritura de Kafka ha llegado hasta nosotros, ha hecho una marca en nosotros, y nosotros somos representantes hoy del mundo entero, porque la palabra de Kafka es universal. Entonces es muy importante examinar esa relación de este hombre con la escritura y cuáles son las características que tiene en la identidad de Kafka ese vínculo suyo con la escritura. Yo voy a decir unas palabras introductorias y Santi y Lina pues retomarán por su propia cuenta a partir de lo que yo formulo, pero yo creo que vale la pena resaltar que Kafka es ejemplar en hacer de la palabra un rasgo no solamente profundo e íntimo suyo, sino algo muy amado por él. En general, en la cultura de los tiempos que corren, el ser humano ha perdido dos posibilidades que paradójicamente se abrieron en la modernidad: la lectura y la escritura. Hoy tenemos, y nuestra cultura nos ha provisto ese recurso maravilloso, ese doble frente de la palabra que llama leer y escribir. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los seres humanos hemos perdido eso. La lectura porque se ha reducido al ejercicio alfabético y ha terminado para la mayoría de la gente en una mera funcionalidad. Igual se puede decir de la escritura. O sea, la gente tiene una apropiación del alfabeto y con eso puede leer un periódico o leer una novela, o puede escribir una carta o una lista de mercado. Es decir, estamos en la facultad vía lo alfabético, pero lo que hemos perdido es la dimensión espiritual que hace de la lectura una aventura de exploración de las posibilidades humanas y de la escritura un trabajo de investigación sobre sí mismo o sobre el mundo.
Por eso un hombre como Kafka es un hombre que, con su relación tan estrecha con la escritura, también con la lectura, porque él era un gran lector, un lector asiduo, un lector juicioso, un lector muy analítico, pero ese pasaje de la lectura a la escritura en él es muy, muy, muy significativo y es denotativo de lo que va a ser pues entonces la identidad. Uno podría quedarse examinando cómo se relaciona en general la cultura contemporánea a través de sus individuos con la escritura y podría detallar que o la escritura sirve únicamente para la información o para algunos son quienes hacen de la escritura un mero recurso de sustento o incluso porque no de riqueza, otros porque la escritura los anima con ese espejismo de la fama y la fama con el poder. En cambio, en Kafka mi opinión es que ninguna de estas cosas. Kafka no escribe para informar, Kafka no escribe para hacerse famoso, por ende Kafka no escribe para establecerse en un lugar jerárquico de superioridad con respecto a quienes no escriben. Kafka no escribe para conseguir un sustento material. Kafka escribe gobernado por la pasión indeclinable de hacer de la escritura un instrumento de exploración, un instrumento de investigación del mundo y de sí mismo, solo que tiene el portento de conseguir que su escritura desborde los límites de su propia existencia y gracias a la creación alcance a afectarnos a todos. Pero a mí me parece muy importante resaltar que si el eje central de la identidad de Franz Kafka se llama la escritura, es porque él no puede vivir sin la escritura y porque la escritura es el alimento cotidiano que él tiene en su existencia. Yo les voy a dar la palabra a Lina y a Santi, pero quiero leer dos cosas en función de esto para ir perfilando el papel de Kafka con la escritura, o más bien el papel de la escritura en Kafka. Kafka escribe porque no puede vivir sin escribir. Y no puede ver el mundo sin hacer de ello una labor escritural que le permite abrir el mundo a nuevos frentes, a nuevas dimensiones, a nuevas posibilidades. En esto yo quiero evocar a alguien que tuvo la oportunidad de conocer a Kafka, aunque infortunadamente fue muy somero ese encuentro de los dos, porque quién sabe qué hubiese resultado si de ahí hubiera aprendido una relación más continua, y es Rilke. En el famoso pasaje de Cartas a un joven poeta, Rilke dice algo que cae como anillo al dedo para entender la relación de Kafka con la escritura. Dice Rilke: y procediendo a su propia confesión, inquiera y reconozca si tendría que morirse en cuanto ya no le fuere permitido escribir. Ante todo esto, pregúntese en la hora más callada de su noche: ¿debo yo escribir? Vaya cavando y ahondando en busca de una respuesta profunda, y si es afirmativa, si usted puede ir al encuentro de tan seria pregunta con un sí debo firme y sencillo, entonces, conforme a esta necesidad, erija el edificio de su vida, que hasta en su hora de menor interés y de menor importancia debe llegar a ser signo y testimonio de este apremiante interés. Bueno, yo creo que con eso es suficiente por el lado de Rilke, que leído a la inversa, que él también lo formula en esa carta, es: si puedes vivir sin escribir, no escribas. Y eso es definir la escritura como una pasión. Y para concluir, yo quiero leer un textico de Kafka que no estuvo escrito con miras a ser publicado, pero que me sirve de referencia para sustentar que este hombre veía el mundo como algo que tenía que ser escrito, pero escrito quiere decir no reflejado, sino explorado.
que el mundo no alcanzaba a significarle, sino que era necesario trabajar sobre el mundo, y cuando digo el mundo incluyo a la propia persona, para poder significarlo. Esto es algo que podría tener incluso un carácter anecdótico. Kafka era muy sensible al ruido, pero mucho. Y nosotros hoy tendemos a pensar que este mundo de ruido en que vivimos, donde encontrar un espacio de silencio es inaudito, contrastaría con otras épocas donde el silencio imperaría, porque no existirían los medios electrónicos de difusión de la música, etcétera, que hoy hacen escándalo en todas partes. Pero no hay tal, por la configuración urbana, arquitectónica, por el diseño, por ejemplo, de las casas, el ruido imperaba, es decir, como los tabiques que separaban una habitación de otra, o las casas con lo que se llamaba piezas en galería. Es decir, había siempre la posibilidad de que la invasión del ruido atentara contra, por ejemplo, alguien que como Kafka era muy sensible porque quería recogerse en un silencio que lo aproximara mejor a la soledad. Un día, entre tantos días, hay mucho ruido en su casa. Y están las hermanas y las señoras de la cocina y Kafka, ¿qué hace? Probablemente uno hubiese dicho: hey, dejen esa bulla, por favor. A lo mejor Kafka les dijo algo verbalmente, pero ¿qué es lo que hace Kafka? Se va al escritorio y escribe para sí. Pero esto es lo que denota el amor de él por la escritura, que es en el fondo un amor por la lengua, y ojalá ahorita podamos hablar un poquito de eso. Y escribe un textico que luego ha sido publicado, él mismo le puso ese título, como Barullo. Son unos cuantos rengloncitos y se los leo. Por un lado, para demostrar esa relación tan profunda de Kafka con la escritura como una forma de actuar en el mundo, de estar en el mundo. Él ve el mundo como algo que debe ser escrito permanentemente, y lo dice así, se llama Barullo. Estoy sentado en mi habitación en el cuartel general del ruido de toda la casa. Oigo golpear todas las puertas, cuyo estrépito solo me ahorra los pasos de quienes se mueven entre ellas. Oigo incluso el golpe seco de la puerta del horno en la cocina. Mi padre irrumpe por las puertas de mi habitación y pasa envuelto en una bata que lo sigue a rastras. En la estufa de la habitación contigua, alguien rasca las cenizas. Vali pregunta, gritando palabra por palabra a través del vestíbulo, si ya han cepillado el sombrero de mi padre. Un siseo que pretende ser mi aliado potencia aún más el estruendo de una voz que responde. Alguien abre el cerrojo de la puerta principal, que hace un ruido como de garganta acatarrada, y luego se abre con un canto de voz femenina y se cierra por último con un tirón sordo y viril, que es lo más despiadado de todo. Mi padre se ha marchado. Ahora empieza un ruido más tierno, más disperso, más carente de esperanza, dirigido por las voces de los dos canarios. Ya me había preguntado antes, y el canto de los canarios vuelve a recordármelo, si no debería dejar la puerta levemente entreabierta, arrastrarme como una serpiente hasta la habitación contigua y una vez allí pedir desde el suelo a mis hermanas y a su criada que se callen. Ese es el texto. Yo creo que ese texto lo que muestra es que él ve el mundo siempre como algo que hay que recrearlo artísticamente, las metáforas de los ruidos, esa imagen con que concluye, de arrastrarse como una culebra. Eso es Kafka, y por eso la escritura es esencial, y uno podría poner una igualdad, Kafka igual escritura. De hecho, él en algún momento lo dijo, ¿no? Yo soy escritura. En alguna ocasión le dijo a Felice Bauer.
A mí me gustaría retomar a partir de esa reflexión que nos acaba de hacer con ese texto de Kafka, el profe Carlos, y a mí me gustaría retomar unas preguntas que se hace Maurice Blanchot en su ensayo, en su texto de Kafka a Kafka, donde él se pregunta por qué un hombre como Kafka se siente perdido si no es escritor, si esa es la vocación más propia de él mismo, poniendo esa vocación entre comillas además. ¿Y de dónde le viene esa certidumbre de que tal vez yerre su destino, pero que su manera personal de errarlo es escribir? Se pregunta Blanchot. Y además retoma unos apartados del diario de Kafka que a mí me parecen que ilustran muy bien ese sentido de cómo la existencia para Kafka es el escribir, y escribir es lo que lo hace realmente existir. Entonces me gustaría citar unos fragmentos del diario de Kafka que hablan de eso. Abro comillas. Inmensidad del mundo que tengo en la cabeza, antes estallar 1000 veces que reprimirlo o sepultarlo en mí, pues por ese motivo estoy aquí. Al respecto no tengo la menor duda. He encontrado un sentido y mi vida, monótona, vacía, descarriada, una vida de soltero, tiene justificación. Es el único camino que me puede llevar a algún progreso. Intrépido, poderoso, sorprendente, desnudo, como no suelo serlo sino cuando escribo. A mí esos fragmentos me parecieron muy bellos porque nos habla de una existencia que está dada por el único motivo de escribir y donde encuentra su posibilidad de hacer sentido. Y en estos últimos, tal vez en el último, los últimos renglones de la carta al padre, Kafka trae una imagen que para mí es muy conmovedora y es cuando afirma que la vida es algo más que un simple rompecabezas, en donde creo que nos hemos hecho la pregunta a lo largo de esta lectura de dónde proviene la singularidad de Kafka, y a mí esa imagen me ayudó mucho a pensar en esa singularidad, porque habla de una vida que no tiene unas piezas que encajen perfectamente y que en ese no encajar perfectamente aparecen contradicciones, aparecen vacíos, y la escritura sería ese espacio con el que se llenan esos vacíos, con el que se intentan resolver de alguna forma también esas contradicciones, y al final concluye diciendo: hemos llegado a algo tan cercano a la verdad que nos permita vivir, tranquilizarnos un poco a los dos y hacernos más llevadera la vida y la muerte, le dice a su padre. Entonces pensaba que es esa escritura lo que le permite hacer frente a esas piezas que no encajan en su vida, que se contradicen, que dejan preguntas, que dejan vacíos, y que le permite constituir una verdad que le es propia, pero además que es una verdad que tiene un sentido, y es el sentido de hacer la vida también más llevadera, más feliz, los vínculos también más llevaderos con los otros, en este caso con el Padre. Y creo que creo que la vida en general de todos nosotros es eso, un rompecabezas que no termina de encajar, y la singularidad de cada uno está también en la forma en la que articula esas contradicciones y hace la búsqueda de sus propias verdades, y creo que en eso Kafka tiene todo para enseñarnos. De hecho, ahí, Lina, con lo que decís de que la vida no es un rompecabezas, esos últimos apartados que está en Carta al Padre, de hecho también la escritura, no podría decir con Kafka, le hace resentir de alguna manera y percibir aún con más contundencias esas mismas faltas. Que vos decías que, y estoy muy de acuerdo con eso, en que de alguna manera la escritura en sus posibilidades permite lograr algunas claridades, pero también va develando lo que no es claro, y en esa dirección yo creo es que donde va Kafka. Por ejemplo, esa capacidad que él tiene, por ejemplo, en esas imágenes finales, un poco para recrear cómo sería la supuesta respuesta del padre o su actitud, y él de alguna manera, Kafka, simulando esa posición, dice: sí, pero es que de alguna manera no nos vamos a entender muy bien, aquí estoy haciendo lo que me es posible de alguna manera. Y creo que ese es un ejemplo también que uno ve en Kafka, porque lo que yo he sentido en general pues en la escritura de él, que yo aprovecho, pues esta es de alguna manera, como, y confieso, es una de mis lecturas iniciales de Kafka y me ha sorprendido de sobremanera, pero lo que he visto es efectivamente un hombre muy inusual que hace de la escritura algo que forja su propia personalidad. Y decir la escritura es demasiado, porque la escritura efectivamente
no tiene, o por lo menos como la está abordando Kafka, ese punto final o ese punto concluyente. Es una cosa que está haciéndose permanentemente. Y recuerdo mucho una frase que alguna vez leí en Zuleta, que Kafka es un hombre que escribe porque no está escrito. Entonces, claro, ahí relaciono mucho de las cosas que están diciendo, de lo que nos presenta Kafka en Carta al Padre, esa necesidad de ir a la historia, pues la historia de su vínculo paterno-filial, particularmente los efectos que eso tiene, y hacer algo con eso, hacer algo con eso. Hay algo que quiero agregar en relación con lo que han planteado Lina y Santi. La palabra es probablemente el don supremo que tiene el ser humano. Somos el único ser que habla y la palabra es el laboratorio de configuración también de nuestra existencia. Ahí habría que examinar por qué en una sociedad y en una cultura como la que el mundo burgués ha instaurado, le ha restado a los seres humanos el ejercicio, el culto a la palabra tanto en la dimensión escrita como en la dimensión de la lectura, pues que es también una forma de la escritura, pero digo el ejercicio de una palabra que haga del individuo un lector impenitente, buscador, explorador, y el ejercicio de la palabra como escritura a la altura de las posibilidades de cada uno. Habría algún día que hacer un examen de cuáles son los mecanismos de destitución de la inmensa mayoría de la gente de la doble relación con la lectura y con la escritura. Pero yo estaba mencionando esto con Santi y con Lina porque otra versión de la palabra, que creo que aquí queda testimoniada, por lo menos para mí, es la conversación. Nosotros estos programas no los planteamos, no tenemos un guión, queremos de verdad conversar. Y la conversación es maravillosa porque ella permite que llegue hasta uno desde la palabra del otro algo que lo sorprende a uno y que uno cuando lo cavila, lo ratifica, pero al mismo tiempo se asombra de que uno no lo haya pensado. Y eso me acaba de acontecer pensando en Kafka, sobre la relación amorosa de Kafka con la escritura y la relación de algo esencial para él, es decir, algo sin lo cual él no sería Kafka. Pero cuando oigo a Santi y a Lina, percato cosas que yo no había apercibido, y yo creo que ese es el efecto maravilloso de la conversación, y por eso es tan fascinante conversar. Cuando Lina dice, mire, es que Kafka en Carta al Padre afirma aquello de que la vida no es un rompecabezas, que están ahí las fichas y basta simplemente con uno poderlas ensamblar unas con otras. Ni que hay otras. moldes. ¿Y qué? Ni que hay moldes. Ni que hay moldes. Y dice Lina, y como no es un rompecabezas, es decir, no tenemos todas las fichas completas y bastaría simplemente armonizarlas, la escritura es un recurso para tratar de trabajar con esas contradicciones, insuficiencias, limitaciones, dramas, etcétera, que constituyen la vida. Entonces la escritura es una herramienta para trabajar sobre el ser y sus dificultades, pero además, y es otra cosa que colijo de lo dicho por Lina, es que la escritura, toda escritura de verdad apunta a configurar la verdad. Toda escritura de verdad es eso, es un anhelo de encontrar la verdad. Pero viene Santi y dice, sí, pero no es que la escritura compense, no es que tenemos un rompecabezas al que le faltan muchas piezas y viene la escritura y entonces encaja en los huequitos que quedan, sino que Santi dice, al contrario, la escritura puede complejizar más todavía y, por qué no decirlo, como decían las abuelitas, problematizar más. Cuando digo que como decían las abuelitas es por aquello de que le decían a uno, ¿usted para qué se dedica a pensar tanto, mijo, si eso no hace sino complicarle la vida? Y de hecho, complicar la vida, ¿qué quiere decir? Que la vida se vuelve mucho más de lo que se había visto. Y entonces la escritura es un espectáculo que permite que el mundo sea revisto y por ende que se multiplique en su complejidad. Entonces la escritura no solamente
es lo que permitiría avanzar hacia la verdad en términos de alcanzar algunas respuestas, sino que es lo que abre nuevas preguntas y probablemente lleva al individuo a posiciones más densas, más complejas, pero por ende más enriquecedoras. Eso es otro de los efectos que uno puede destacar sobre la riqueza de la palabra humana. Y habría que decir, y quiero con ello concluir el programa de hoy, que Kafka es un amoroso de la palabra y que si algo deberíamos aprender de Kafka es a amar la lengua. Y la lengua se ama cuando se la trata con cuidado, cuando se la respeta en su confección. Por eso lo impecable del registro de Kafka, eso es algo que hemos perdido en una época donde la palabra se dice de cualquier manera, se escribe de cualquier manera. Bastaría ver lo que acaece, por ejemplo, en las redes, donde la palabra es maltratada permanentemente. En cambio, la pulcritud, esa forma respetuosa y reverencial con que Kafka construye la palabra en la escritura, no es un testimonio del valor sustantivo y fundamental que tiene la palabra para el ser humano. Bueno, hemos terminado, amables oyentes, y con esto nos despedimos. Esperamos que nos acompañen en la próxima ocasión. También que nos continúen acompañando en las redes sociales de la Biblioteca Franz Kafka, en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.